público, bienvenidos a una emisión más de HS News. Buenos días, Katia. Buenos días, compañera. El día de hoy tenemos unos temas muy interesantes de la historia. Para empezar, son los movimientos de liberación nacional, empezando por la independencia de Argelia. Argelia fue víctima de un proceso de colonización de las potencias occidentales, teniendo que luchar por años para asegurar su autodeterminación e independencia. Argelia, cuyo nombre oficial es República Argelina Democrática y Popular, fue colonizada por el Imperio francés en 1830, en una época en la que tanto Reino Unido y Estados Unidos llevaron a cabo un proceso constante de expansión territorial. La Guerra de Independencia de Argelia inicia el 1 de noviembre de 1954, extendiéndose hasta 1962, con una profunda importancia para la independencia de los restantes territorios coloniales anglo-franceses en África. Un grupo considerable de militares argelinos que había colaborado con Francia se unieron a los aprestos debido a los maltratos de la metrópoli en cuanto a su periferia. Los argelinos fueron víctimas de abusos y discriminaciones por parte del dominio colonial francés y se aglomeraron junto a los militares en el Frente de Liberación Nacional, surgido en 1944 y que demostró ser el verdadero motor de la independencia. Fue la independencia de Chile o la independencia chilena, que como usted recordará se extendió de 1810 a 1818. Esto llevó a la creación de una nueva nación chilena. Este proceso historiográficamente se divide en tres etapas: Patria Vieja, de 1810 a 1814, la Reconquista, que fue de 1814 a 1817, y por último, Patria Nueva, de 1817 a 1823. Está la independencia argentina, que fue un proceso de revolución en el territorio argentino, en donde las provincias unidas del Río de la Plata lograron separarse del gobierno de España. Dicho proceso comienza en el año de 1810, con la Revolución de Mayo, y finaliza en el año de 1816, con la Declaración de la Independencia en el Congreso de Tucumán. Luego comienza un periodo de organización nacional, que por diferencias ideológicas va a traer diversas guerras civiles. Gracias, compañeras. Ahora les hablaremos sobre las características de potencias mundiales. Empezaremos con el país de Estados Unidos, el cual China nunca superará, ya que su crecimiento en los últimos años ha sido de manera muy intervenida. Y la moneda en el dólar se ha revalorizado en los últimos tiempos, y todo esto supuesto a un crecimiento del país. Estados Unidos ha crecido en varios sectores como el tecnológico o el industrial, más que China o la India. También saldrá ante la crisis de Japón, que se pasó la mayor parte de los años 90 escondiendo su crisis bancaria. Nadie le gana en tecnología. Las redes sociales son apenas un ejemplo. La realidad es que Estados Unidos sigue siendo el país líder en una cantidad de terrenos, desde la música y el cine hasta sus fuerzas militares. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda preferida de las reservas en el mundo, y Estados Unidos tendrá un ingreso per cápita mucho más alto. Y por último, la inflación de China ayudará a Estados Unidos para ser un mejor país. El segundo país es Rusia, el cual cuenta con una gran capacidad militar de 47 millones de dólares en presupuesto, un arsenal nuclear de gran escala y las segundas fuerzas armadas más poderosas del mundo. Todo esto, según el peso de Rusia, es una escena política internacional que también es muy considerable. Es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene derecho a vetar todas las resoluciones importantes. Además, el país desempeña un papel importante en los asuntos europeos y gracias a su posición activa en el conflicto sirio, también tiene mucho peso en Oriente Medio. El último país, el cual es Alemania, tuvo muchas empresas que operaban la industria automotriz electrónica y los sectores de ingeniería. Todos estos fueron pilares en el crecimiento de la posguerra. Alemania tiene la cuarta mayor economía del mundo y las reformas en la última década han permitido la creación de empleos y han derivado al desempeño de una de las tasas más bajas entre las economías avanzadas, actualmente en alrededor de 6%. El último tema de hoy es sobre los dictadores en América Latina. Comencemos con Cuba.
Fulgencio Bautista, para muchos bueno, para muchos malo. Como ustedes recuerdan, su primer periodo fue en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, en donde apoyó a los grupos aliados, que usted recuerda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. En su segundo tramo presidencial, Bautista abolió la Constitución, encarceló a los opositores, reprimió sus revueltas comunistas y se vinculó con negocios de prostitución y apuestas. Pero a finales de diciembre de 1958, Fidel llegó. Acorralado, Batista huyó a La Habana en enero de 1959, con una fortuna de varios millones de dólares. Primero llegó a la República Dominicana, después fue a Portugal y finalmente se asentó en España, donde murió en 1973 a causa de un paro cardíaco, a la edad de 72 años. El siguiente es Chile, con Augusto Pinochet, que el 11 de septiembre de 1973 ejecutó un golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Desde entonces, y por un periodo de 17 años, Pinochet se ancló en una administración que utilizó la violencia como su primer arma de coerción. Las cifras oficiales indican que la dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 muertos, entre los que se cuentan 1.192 individuos desaparecidos. El régimen militar, además, torturó más de 38.000 personas. Una de ellas, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de la brutal represión, el gobierno de Pinochet consiguió un alto desarrollo económico en Chile. Último Paraguay, con Alfredo Stroessner, el cual condujo a Paraguay por más de 35 años a una administración a mano dura. Su mandato fue el más extenso en América Latina, pero fue el segundo más largo después de Fidel Castro. La dictadura recibe el nombre de estronato. Se caracterizó por la imposición de una ley marcial, la amonestación de rivales políticos, la brutal represión política contra la ciudadanía y la presencia de numerosos escuadrones de la muerte en las calles, el cual provocó asesinatos de más de 4.000 personas, así como 20 fueron torturadas y mientras tanto desaparecieron a cerca de 420 activistas comunistas y sindicalistas. En el estronato, el Parlamento paraguayo sucumbió a la sombra del dictador. Se llevaron a cabo varias elecciones presidenciales fraudulentas, en las que arrasó Stroessner, bajo la cual el Partido Colorado. Para 1977 impulsó una modificación en la Constitución de Paraguay que permitió su reelección indefinida. Valiéndose de su autoridad y amparo por el músculo anticomunista estadounidense, Stroessner dirigió a la nación Guaraní hasta 1989. Gracias por acompañarnos en el noticiero de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora.